En Gary, Estados Unidos, la población se ha desplomado en más de 100.000 habitantes durante los últimos años, las casas se venden por $1 o menos, también es la población donde nació Michael Jackson, fue la próspera sede de la acería más grande del mundo y ahora vive en la ruina con el 36% de su población viviendo en la pobreza. En un mundo curioso te contamos cómo es Gary, la ciudad que ostenta el récord de ser la más miserable de Estados Unidos. Ubicada en el condado de Lake, en el estado de Indiana en Estados Unidos a 40 kilómetros del centro de Chicago, Gary se encuentra junto al Parque Nacional Indiana Dunes y limita con el sur del lago Michigan en el área metropolitana de Chicago. Alguna vez fue conocida como la ciudad mágica, en la actualidad casi un tercio de la población de la pequeña ciudad de Gary en Indiana ha desaparecido, los trabajos se fueron y llegó la delincuencia, a tal punto de ser conocida como la capital del asesinato de Estados Unidos y denominada por el portal de investigación Business Insider en su último informe como la ciudad más miserable. Hoy Gary cuenta con una población de alrededor de 69.000 habitantes, casi un tercio de lo que era en su apogeo en 1960 cuando 178.000 personas vivían en esta ciudad en las afueras de Chicago. Se cree que al menos el 20% de todos los edificios de la ciudad están abandonados, mientras que más de un tercio tienen algún grado de daño. Al otro lado de la ciudad donde nació Michael Jackson, impresionantes edificios se encuentran en mal estado, testimonios de la antigua gloria de Gary. La historia del declive de Gary se ha repetido en varias ciudades de la franja norte y medio oeste de los Estados Unidos que una vez impulsó al mundo, pero en pocos otros lugares la caída de la fortuna ha sido tan dramática como en el lugar que una vez se denominó la ciudad del siglo. Como tantas otras ciudades de Estados Unidos, Gary emergió casi de la noche a la mañana. La ciudad fue fundada en 1906 y la siderurgia se convirtió en el mayor empleador de esta ciudad. Miles de personas acudían desde todo el país y desde el extranjero a Gary. Muchos inmigrantes esperanzados terminaron viviendo en pequeñas casitas si tenían suerte, otros en tiendas de campaña o chozas. Los bares prosperaron y en la década de 1910 había una taberna por cada 88 residentes de Gary. La ciudad tomó su nombre de Albert Henry Gary, presidente fundador de la Corporación de Acero de Estados Unidos. Para la década de 1920, unas 16.000 personas trabajaban diariamente en los 12 altos hornos calientes y sucios de la planta siderúrgica más grande del país. Entre 1920 y 1940 la población de Gary se duplicó. Al principio la ciudad estaba compuesta principalmente por inmigrantes de Europa del Este, pero comenzó a atraer a más trabajadores afroamericanos del sur como parte de la gran migración. Entre ellos estaba el padre de Michael Jackson, quien crió a sus 9 hijos en una pequeña casa en Gary. Pero las tensiones raciales de la ciudad aumentaron desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y en la década de 1960 la población de Gary cayó por primera vez en su historia. Esto se convirtió en un éxodo y en 1967 cuando se eligió a uno de los primeros alcaldes afroamericanos de la nación, Richard Hatcher, y con ellos la huida de los blancos a las ciudades más cercanas también coincidió con una caída en la fortuna de la industria del acero. En 1969 la producción de acero de Estados Unidos alcanzó un máximo histórico, con 32.000 empleados en la planta, pero la falta de innovación y alternativas más baratas de fabricación de acero en el extranjero hicieron que la industria cayera en picada. En 1971 se anunciaron los primeros despidos, con decenas de miles de trabajadores siderúrgicos perdiendo sus trabajos en las décadas siguientes. Para 2005 solo 7.000 personas estaban empleadas en la siderúrgica de Gary, mientras que la ciudad había perdido casi 80.000 habitantes en el espacio de 35 años. A medida que desaparecían los puestos de trabajo, los negocios cerraban y aumentaba la delincuencia. En 1994 el diario Chicago Tribune denominó a la ciudad de Gary como la capital del asesinato en Estados Unidos. Pero con tanta gente abandonando la ciudad, incluso la tasa de homicidios ha disminuido. Gary ha cerrado varias de sus escuelas en los últimos 10 años, si bien algunos de los edificios escolares se han reutilizado, la mayoría permanece sin usar desde su cierre. A partir de 2014 Gary está considerando cerrar más escuelas en respuesta a lo desolada que está quedando la ciudad. En una encuesta efectuada en 2015 unas 13.000 propiedades se consideraron en ruinas, o sea más de un tercio de las estructuras de la ciudad. Entre 2010 y 2018 Gary perdió el 6% de su población. Los líderes de la ciudad han tratado de revertir la disminución de la población y encontrar nuevas formas de generación de empleo para reemplazar la siderurgia.
Tanto así que en 2019 las autoridades anunciaron que venderían varias casas en la ciudad por solo $1 o hasta en 83 centavos, llamado programa Dollar House. El esquema seleccionaba a los propietarios a través de un sistema de lotería, aunque no todos podían postularse. Para ser elegibles, los posibles propietarios tenían que rehabilitar la casa dentro de un plazo máximo de 1 año, ocuparla por un mínimo de 5 años y tener un ingreso anual mínimo de alrededor de $35,000. Business Insider, que nombró a Gary como la ciudad más miserable de los Estados Unidos en 2019, informó que el esquema había recibido cientos de solicitantes, pero muchos no se dieron cuenta de que las casas de $1 eran reparaciones superiores y extensas, por lo que algunos buscan venderlas al mismo precio por el que las adquirieron. La ciudad también alberga una celebración anual a su hijo más famoso Michael Jackson, mientras que las autoridades han buscado aprovechar su ruina urbana como fuente de ingresos de Hollywood. Gary ha servido como lugar de rodaje de varios éxitos de taquilla de gran presupuesto, entre ellos Transformers. La ciudad también ofrece recorridos de preservación histórica a través de sus edificios en ruinas, destacando la arquitectura que alguna vez fue glamurosa. Alrededor del 20% de los edificios de Gary están totalmente abandonados. Una de las ruinas más notables de la ciudad es la iglesia metodista, que una vez fue una magnífica casa de culto hecha de piedra caliza. A la fecha, alrededor del 36% de los residentes de Gary viven en la pobreza. Solo quedan reseñas de la gloria que tuvo esta ciudad. Alguna vez fue conocida como la ciudad mágica y el hogar de la siderurgia más grande del mundo, que empleaba a miles de trabajadores. Hoy en día solo quedan recuerdos. Aunque muchos creen que a pesar de su turbulenta situación, Gary podría cambiar su suerte en los próximos años, gracias a la preservación histórica de sus edificios en ruinas, destacando la arquitectura que fue glamurosa en su tiempo. ¿Qué te ha parecido Gary, la ciudad más miserable de los Estados Unidos? Hoy en día también se le conoce como la ciudad fantasma. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.